Alina se miraba al espejo con un vestido blanco deslumbrante que para ella no significaba nada más que un símbolo de su pérdida de libertad. Sus ojos estaban rojos por el llanto y sus manos temblaban. Hoy debía ser el día más feliz de su vida, eso le repetían sus padres, los invitados y la sociedad. Pero en su corazón, este día representaba el fin de su existencia tal como la conocía. Se casaría con Víctor Sergeyevich, un hombre mucho mayor que su propio padre. Un millonario poderoso cuya reputación imponía miedo y respeto. Vivirás como una reina, le decía su madre con ojos brillantes mientras le alisaba el dobladillo de su vestido. Su padre, en un rincón, fumaba con una sonrisa satisfecha que hacía que la rabia se acumulase en su pecho. Pero todo aquello no era por amor ni por felicidad. Era un trato. La habían vendido. Intercambiada por dinero, propiedades y joyas. Era una mercancía y nada más. El salón estaba lleno de personas desconocidas, celebrando algo que para ella era su condena. Cuando comenzó la ceremonia, sus pies apenas respondían. Caminaba como un fantasma, aferrándose con desesperación al brazo de un desconocido. Las lágrimas resbalaban por su rostro y nadie parecía notarlas. Nadie excepto Víctor. Al llegar al altar, Víctor la miró con un gesto que parecía mezcla de compasión y arrepentimiento. A pesar de su frialdad, sus ojos mostraban una tristeza oculta que Alina no entendía. Las palabras del sacerdote se deslizaban como un murmullo vacío. La ceremonia fue rápida y sin alma. Anillos, besos, aplausos. Todo terminó. Ahora estaba oficialmente casada. Oficialmente prisionera. La llevaron a una lujosa habitación de hotel, decorada con todo tipo de flores y lujo. Pero Alina no veía belleza en nada de eso. Estaba sola. Atrapada. Víctor entró detrás de ella, cerrando la puerta con un suspiro. Se sentó en un sillón de cuero frente a ella y la observó por un momento antes de hablar. «Siéntate, Alina», dijo con calma. Ella no se movió. Sus ojos mostraban miedo, pero también desafío. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó Víctor, su voz era grave pero no agresiva. Ella asintió con la cabeza, incapaz de responder con palabras. Víctor se pasó una mano por el cabello canoso, como si intentara reunir fuerzas. «Escucha, no soy lo que crees. No soy un monstruo, ni un tirano. Sí, acepté este matrimonio, pero no por las razones que imaginas». Alina frunció el ceño, confundida. ¿Qué quería decir? Acepté casarme contigo porque vi en qué tipo de prisión vivías. Vi cómo te vendieron como si fueras un objeto. Y quise darte una oportunidad de escapar. Su voz era sincera, pero Alina no podía creer lo que escuchaba. ¿Era posible que un hombre como Víctor pudiera tener buenas intenciones? No entiendo, susurró ella con voz temblorosa. Víctor sacó una tarjeta bancaria de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Aquí hay suficiente dinero para que comiences una nueva vida. Puedes irte ahora mismo, Alina. Nadie te va a detener. Pero si decides quedarte, será porque tú lo deseas. No porque alguien te lo imponga. Alina lo miró con incredulidad. ¿Era esto una trampa? ¿Un juego cruel? Pero, ¿y mis padres?, preguntó ella, con la voz rota. Eso no es una familia, respondió Víctor con frialdad. Te vendieron. No les importas más que como un medio para enriquecerse. Prométeme que no volverás con ellos. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo, sino de liberación. ¿Podía ser cierto que había una salida? Víctor se levantó y se dirigió hacia la puerta. La decisión es tuya, Alina. Pero hazlo rápido. El tiempo no espera a nadie. Con esas palabras, Víctor dejó la habitación, dejándola sola con sus pensamientos y con la oportunidad de cambiar su destino. Bajo la luz tenue del amanecer, Alina se encontraba en un pequeño y modesto apartamento en la ciudad desconocida a la que había llegado. Las paredes desnudas y el ruido constante de la calle le recordaban que estaba completamente sola. Pero, por primera vez, esa soledad no la asustaba, sino que le daba una extraña sensación de libertad. Con el dinero que Víctor le había dado, consiguió alquilar un lugar sencillo y adquirir algunas cosas necesarias para empezar. Pero incluso con esa ayuda, sabía que tenía que encontrar un trabajo pronto si quería mantenerse. Días después, Alina encontró empleo en una cafetería local. No era glamuroso ni cómodo, pero al menos podía pagar el alquiler y la comida. Sus compañeros de trabajo eran amables, aunque su curiosidad a menudo la incomodaba. Siempre preguntaban por qué había llegado sola a la ciudad, que había dejado atrás. Ella respondía con evasivas, tratando de no revelar la verdad. Una noche, mientras limpiaba mesas después de un largo turno, se detuvo un hombre que la observaba desde la puerta. Era joven, con el cabello despeinado y ropa sencilla pero cuidada. Su expresión era amable, aunque algo en sus ojos reflejaba preocupación. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó con una sonrisa amistosa.
Sí, llegué hace poco, respondió Alina, sin dejar de trabajar. Me llamo Daniel. Paso por aquí seguido y no te había visto antes. ¿Te gusta la ciudad? Supongo que sí. Es diferente. Daniel parecía intrigado por su actitud reservada, pero no presionó. En cambio, pidió un café y se sentó cerca de la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer afuera. Los días siguientes, Daniel se convirtió en un cliente habitual. Siempre ocupaba la misma mesa y siempre pedía lo mismo, café negro y un croissant. Pero lo que más inquietaba a Alina era su amabilidad genuina. Nunca la juzgaba ni le hacía preguntas incómodas. Solo hablaban de cosas triviales, como el clima, la ciudad o libros que ambos habían leído. Una noche, cuando el local estaba casi vacío, Daniel la miró fijamente y dijo: «Sé que estás escapando de algo. No quiero meterme en tus asuntos, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo si alguna vez necesitas hablar». Alina se quedó en silencio, con las manos temblorosas. Nadie le había ofrecido apoyo desinteresado desde que llegó. Aquellas palabras la hicieron sentir un calor extraño en el pecho, como si finalmente hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharla sin juzgarla. «Gracias, Daniel. Lo apreciaré». El tiempo pasó y su relación con Daniel se fue fortaleciendo. Él se convirtió en su único amigo y en alguien con quien podía relajarse. Pero, a pesar de la aparente tranquilidad que había encontrado, Alina no podía ignorar el hecho de que su pasado la perseguía. Y aunque Víctor le había dado la libertad que tanto ansiaba, había un vacío en su interior que no lograba llenar. A veces se preguntaba qué había sido de su familia, si acaso se habían molestado en buscarla o si simplemente la habían olvidado como si nunca hubiera existido. Pero cada vez que esos pensamientos la atormentaban, recordaba las palabras de Víctor: «Prométeme que no volverás con ellos». Alina estaba decidida a seguir adelante y demostrar que podía ser fuerte por sí misma. Pero, mientras más avanzaba en su nueva vida, más comprendía que el verdadero desafío no era escapar, sino enfrentarse a los demonios que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Los días pasaban lentamente y Alina seguía trabajando en la cafetería, mejorando sus habilidades y acostumbrándose al nuevo ritmo de vida. Daniel se había convertido en una presencia constante, siempre dispuesto a escucharla o simplemente acompañarla mientras limpiaba mesas al final del turno. Una tarde, mientras ambos charlaban en la mesa junto a la ventana, Daniel le hizo una propuesta inesperada. «Alina, he estado pensando. ¿Alguna vez has considerado estudiar o hacer algo que realmente te apasione?», preguntó con un tono genuino de interés. Alina se quedó pensativa. Sus padres nunca le permitieron soñar con algo propio. Todo lo que había hecho antes de escapar era para complacer a otros, nunca para sí misma. «No lo sé», respondió finalmente, con voz temblorosa. «Nunca me lo he planteado. Supongo que simplemente estaba tratando de sobrevivir». «Bueno, tal vez sea hora de que pienses en lo que realmente quieres», dijo Daniel con una sonrisa cálida. «Hay una academia de arte en la ciudad que ofrece becas. ¿Te gusta el arte?». Alina asintió. Recordaba los bocetos que hacía en secreto cuando era niña. Dibujar siempre había sido su refugio cuando todo parecía sombrío. «Deberías intentarlo. Si te gusta, ¿qué puedes perder?», insistió Daniel, animándola. Aquella conversación plantó una semilla en la mente de Alina. Durante las siguientes semanas, comenzó a dibujar de nuevo. Al principio, con inseguridad y timidez, pero poco a poco fue recuperando la confianza en sí misma. Sus dibujos reflejaban tanto su dolor como su esperanza, como si cada trazo la liberara de un peso invisible. Un día, Daniel apareció con un folleto de la academia. «Mira, encontré esto para ti. Las inscripciones para la beca están abiertas. Si realmente quieres intentarlo, deberías aprovechar la oportunidad». Alina tomó el folleto con manos temblorosas. Sentía miedo, pero también emoción. Por primera vez, alguien creía en ella y en su talento. «Gracias, Daniel. De verdad, gracias por todo», dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. «No me lo agradezcas todavía. Aún tienes que ser aceptada. Pero confío en que lo lograrás», respondió él, con una sonrisa que irradiaba sinceridad. Alina pasó las noches siguientes preparando su portafolio. Llevaba dibujos nuevos y otros que había hecho en su infancia, aquellos que conservó a pesar de todo lo que había perdido. No sabía si serían lo suficientemente buenos, pero al menos estaba dispuesta a intentarlo. El día de la audición, Daniel la acompañó hasta la entrada de la academia. Alina estaba nerviosa, pero la presencia de Daniel le daba fuerza. «Estaré aquí esperándote cuando termines. No importa lo que pase, estaré aquí», dijo él, mirándola con confianza. Alina asintió, tomando aire profundamente antes de entrar al edificio. En el interior, había otros jóvenes con sus portafolios, todos con miradas ansiosas y expectantes. Pero Alina se obligó a mantener la calma.
Esto era por ella, y solo por ella. La entrevista fue intensa, llena de preguntas sobre su inspiración, su técnica y su visión artística. Pero Alina habló con sinceridad, dejando que sus emociones guiaran sus palabras. Mostró sus dibujos con humildad pero también con orgullo, sabiendo que cada uno de ellos era un reflejo de su propio viaje. Cuando terminó, salió al encuentro de Daniel con una expresión agotada pero esperanzada. ¿Y? ¿Cómo te fue?, preguntó él con curiosidad. No lo sé. Creo que hice lo mejor que pude. Ahora solo queda esperar, respondió Alina, intentando sonreír. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Pero Daniel siempre estaba ahí, recordándole que, sin importar el resultado, ella había dado un paso importante al seguir su pasión. Finalmente, una carta llegó a su apartamento. Al abrirla, Alina dejó escapar un grito de sorpresa. Fui aceptada, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le mostraba la carta a Daniel. Lo sabía. Siempre supe que podías hacerlo, dijo él, abrazándola con fuerza. Pero mientras Alina celebraba su éxito, en el fondo de su mente sabía que su pasado aún podía alcanzarla. Y aunque estaba decidida a seguir adelante, el miedo seguía acechándola en la oscuridad. El inicio de clases en la academia fue como un sueño para Alina. Todo se sentía tan nuevo y estimulante. Los pasillos estaban llenos de estudiantes que compartían su pasión por el arte, y por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algún lugar. Aunque sus habilidades aún no eran perfectas, los profesores la alentaban a seguir explorando su estilo y creatividad. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. A menudo se sentía abrumada por la competencia y la presión de sobresalir. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la expresión de orgullo en el rostro de Daniel cuando le mostró su carta de aceptación. Daniel seguía visitándola regularmente en la cafetería, siempre apoyándola y recordándole que su esfuerzo valía la pena. A menudo la sorprendía con un café caliente o con una comida para llevar cuando notaba que había pasado demasiado tiempo dibujando y olvidado comer. «Eres un desastre con los horarios, ¿lo sabías?», le decía él con una sonrisa burlona pero tierna. «Supongo que me dejo llevar demasiado por lo que hago», respondía Alina con una risa nerviosa. Pero a pesar de su progreso en la academia y su relación creciente con Daniel, la sombra de su pasado seguía acechándola. A veces se despertaba en medio de la noche con pesadillas, reviviendo aquel día en que fue vendida como un objeto. Un día, mientras caminaba por el campus con Daniel, recibió una llamada desconocida. Alina dudó, pero terminó contestando. «¿Hola?». Alina, la voz de su madre sonaba áspera, como si hubiera envejecido años en poco tiempo. «¿Dónde estás? ¿Sabes lo que has hecho al desaparecer así? Nos has avergonzado». Las palabras de su madre eran como dagas clavándose en su pecho. Daniel, al notar su expresión pálida, se acercó preocupado. «¿Quién es?», preguntó, con un tono protector. Alina negó con la cabeza, incapaz de responder. La voz de su madre continuaba retumbando en su oído. «Tu padre está furioso. No tienes idea del caos que has causado. Víctor nos ha amenazado con acciones legales si no regresas. Nos debes una explicación». Alina cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Pero algo dentro de ella se rompió. «No les debo nada», respondió finalmente, con una voz temblorosa pero decidida. «Ustedes me vendieron como si fuera un objeto. Mi vida ya no les pertenece». «¿Qué estás diciendo? No puedes hacer esto». Su madre intentó continuar, pero Alina ya había colgado. Daniel la miró con preocupación mientras ella se derrumbaba en el banco cercano. Su respiración era irregular y sus manos temblaban. «¿Qué pasó?», preguntó, con voz suave. «Mis padres siguen intentando controlarme. No entienden que soy libre ahora», respondió Alina, con lágrimas cayendo por su rostro. Daniel se sentó a su lado y le tomó la mano con delicadeza. «Ellos no pueden quitarte lo que has logrado. Esta es tu vida, Alina. Y nadie más tiene derecho a decidir por ti». Las palabras de Daniel le dieron un nuevo impulso de fuerza. Sabía que tenía razón. No podía permitir que sus padres la volvieran a atrapar en esa prisión emocional. Desde ese día, Alina decidió enfocarse aún más en su arte. Se inscribió en todos los talleres disponibles, aceptó críticas constructivas con humildad y dedicó cada hora libre a mejorar sus habilidades. Su determinación era más fuerte que nunca. Un día, mientras presentaba un proyecto en clase, uno de sus profesores se le acercó. «Alina, tienes un talento natural que no se ve todos los días. Pero más allá de eso, tienes algo que muchos aquí no tienen: autenticidad. No lo pierdas», dijo el profesor con seriedad. Esas palabras resonaron en su mente durante días. Quizás había encontrado algo más valioso que el éxito superficial, había encontrado su voz. Esa noche,
mientras observaba sus bocetos, comprendió que su arte no solo era una forma de expresión, sino también una herramienta para enfrentar su pasado y construir su futuro. Ya no quería esconderse de quienes intentaban someterla. Ahora, solo quedaba enfrentarlos. Pero no como una víctima, sino como alguien que había aprendido a ser fuerte por sí misma. Alina avanzaba rápidamente en la academia. Cada vez más segura de sí misma, sus dibujos comenzaron a destacar entre los de sus compañeros. Incluso algunos profesores le pedían que participara en concursos de arte locales, convencidos de que tenía algo especial que ofrecer. Un día, mientras preparaba una serie de bocetos para una exposición, recibió un mensaje de Daniel: «Tengo una sorpresa para ti. Reúnete conmigo en el parque esta tarde». Alina sonrió, intrigada. Daniel siempre encontraba la manera de hacerla sentir mejor, incluso en los días más difíciles. Esa tarde, lo encontró sentado en un banco con una pequeña carpeta en sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad. «Algo que he estado preparando desde hace semanas», respondió Daniel, ofreciéndole la carpeta. «Es una colección de tus dibujos favoritos. Los escaneé y los edité para que pudieras tenerlos siempre contigo». Alina abrió la carpeta y se encontró con una serie de imágenes cuidadosamente organizadas, cada una con notas escritas a mano por Daniel. «Este dibujo transmite fuerza, aquí veo esperanza, esta pieza muestra todo el dolor que llevas dentro, pero también la valentía con la que lo enfrentas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo creer que hayas hecho esto por mí», murmuró con voz temblorosa. «Quería que vieras lo que yo veo. Alguien increíblemente talentoso y valiente», dijo Daniel con sinceridad. La conexión entre ellos crecía cada día más. Alina sabía que Daniel se había convertido en algo más que un amigo. Era su apoyo incondicional, la persona que creía en ella cuando ni siquiera ella misma lo hacía. Pero mientras Alina comenzaba a sentirse más segura en su nueva vida, su pasado no dejaba de perseguirla. Cada noche, las pesadillas regresaban, recordándole el trato cruel de sus padres y la venta que intentaron hacer de su propia libertad. La presión aumentó cuando recibió otra llamada inesperada. Esta vez, fue su padre. «Alina, sé que estás ahí. Escucha, esto ha ido demasiado lejos. Víctor está furioso, y si no regresas pronto, habrá consecuencias», dijo su padre con tono severo. «¿Consecuencias? ¿Eso es todo lo que les importa? ¿Dinero y poder?», respondió Alina con rabia contenida. «Hicimos lo mejor para ti. Esa vida que llevas ahora es una fantasía. Víctor te dará estabilidad, seguridad», insistió su padre. «Lo que ustedes hicieron fue venderme como si no tuviera valor. Pero me equivoqué al creer que necesitaba su aprobación para ser feliz. Ahora estoy construyendo mi propio camino, y ustedes no pueden detenerme», dijo Alina, con voz firme. Colgó antes de escuchar alguna respuesta. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por determinación. Ya no era la chica débil que obedecía a sus padres sin cuestionar nada. Esa noche, Alina decidió abrirse con Daniel. Le contó todo sobre su pasado, su familia y la razón por la que había huido. Daniel la escuchó con paciencia, sin interrumpirla. «Ahora entiendo muchas cosas», dijo finalmente. «Eres increíblemente fuerte por haber salido de ese lugar. Pero si realmente quieres dejar atrás tu pasado, debes enfrentarlo de verdad». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alina, insegura. «Tienes que demostrarte a ti misma que puedes ser feliz sin ellos, que eres capaz de construir algo valioso por ti misma. Y créeme, ya lo estás logrando», respondió Daniel con un tono alentador. Alina sabía que tenía razón. Su éxito en la academia, su relación con Daniel y su creciente confianza en sí misma eran pruebas de que estaba en el camino correcto. Pero también entendía que para seguir avanzando, tendría que enfrentar a quienes la lastimaron en el pasado. No para buscar venganza, sino para cerrar un capítulo que aún seguía abierto. Con esa nueva determinación, Alina decidió concentrar toda su energía en el próximo concurso de arte. Era su oportunidad de demostrarle al mundo, y a sí misma, que había encontrado su verdadera voz. El concurso de arte se acercaba rápidamente y Alina dedicaba cada momento libre a perfeccionar su trabajo. Quería que su pieza reflejara todo lo que había vivido, su dolor, su lucha, y sobre todo, su deseo de ser libre. Daniel seguía a su lado, animándola con cada boceto, ofreciéndole palabras de apoyo cuando la frustración amenazaba con consumirla. Había algo en el que le hacía sentir que nada era imposible. Finalmente, llegó el día del concurso. El evento se llevó a cabo en una galería local y estaba lleno de artistas talentosos y críticos con miradas exigentes. Alina se sentía fuera de lugar, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Su obra era un retrato surrealista que mostraba a una niña rompiendo cadenas invisibles mientras se elevaba hacia un cielo lleno de colores vibrantes.
Era su forma de expresar su liberación y su deseo de dejar atrás todo lo que la había atado al pasado. Daniel la acompañó hasta la entrada de la galería, sonriendo con orgullo. «Lo lograrás. Créeme», le dijo, sosteniendo su mano. «Gracias por creer en mí», respondió Alina, con lágrimas brillando en sus ojos. Durante la exposición, muchos asistentes se detuvieron frente a su obra, observando con interés y comentando sobre la fuerza que transmitía. Alina permanecía cerca, tratando de ocultar su nerviosismo mientras escuchaba los murmullos de aprobación. Finalmente, llegó el momento de anunciar a los ganadores. Alina apenas podía respirar mientras esperaba el veredicto. «El tercer lugar es para», dijo el presentador, mencionando el nombre de otro artista. «El segundo lugar es para», continuó, provocando aplausos cuando se reveló al ganador. «Y el primer lugar, el cual se otorga a la pieza que mejor refleja la esencia del tema, Renacimiento, es para Alina Ivanova». El corazón de Alina se detuvo por un momento. Había ganado. No solo había competido, sino que había triunfado. Los aplausos la envolvieron y, por primera vez, se sintió verdaderamente valorada por algo que había creado con sus propias manos. Mientras subía al escenario para recibir el premio, sus ojos se encontraron con los de Daniel, quien la miraba con una mezcla de orgullo y admiración. «Lo sabía. Sabía que podrías hacerlo», le dijo cuando bajó del escenario. «Es gracias a ti. Tú me enseñaste a creer en mí misma», respondió Alina, conmovida. Pero incluso en medio de la celebración, algo en su interior no estaba en paz. Sabía que había dado un paso importante hacia su independencia, pero su pasado seguía persiguiéndola como una sombra que no podía ignorar. Esa noche, mientras Daniel la acompañaba a su apartamento, Alina se atrevió a expresar lo que tanto le atormentaba. «Gané el concurso, pero no me siento completamente libre. Mis padres, Víctor, todavía tienen poder sobre mí», dijo con voz quebrada. «Lo sé. Pero esto es solo el principio. Has demostrado que puedes hacer algo increíble por ti misma. Ahora debes enfrentarte a tu pasado para seguir avanzando», respondió Daniel con seriedad. Alina asintió, comprendiendo que tenía razón. No podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentarse a su familia, a Víctor, y a todo lo que la había mantenido prisionera. Solo entonces podría liberarse de verdad. Al día siguiente, Alina tomó una decisión. Iría a enfrentar a sus padres y a Víctor, sin importar las consecuencias. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante sin cadenas. Antes de partir, recibió un mensaje de Daniel: «Estaré contigo, pase lo que pase. No estás sola». Aquellas palabras le dieron la fuerza que necesitaba. No se trataba de buscar venganza, sino de reclamar su propia libertad. Era hora de enfrentarse a su destino y demostrar que ya no era la misma chica débil y asustada que había sido vendida como un objeto. Alina se preparó mentalmente para enfrentar a sus padres y a Víctor. No sería fácil, pero sabía que si quería seguir adelante, tenía que cerrar esa herida abierta. Con su determinación reforzada, tomó un tren hacia la ciudad donde había crecido, un lugar que ya no se sentía como su hogar. Daniel insistió en acompañarla, pero Alina se negó. «Esto es algo que necesito hacer sola», dijo con firmeza, aunque agradecía su apoyo incondicional. El viaje fue largo y silencioso. Mientras miraba por la ventana, recordó los días oscuros en los que había sido tratada como un objeto, un bien que debía ser intercambiado por dinero y estatus. Pero ahora, era diferente. Había demostrado su valía y estaba lista para reclamar su libertad. Cuando llegó a la casa de sus padres, la recibió el rostro sorprendido de su madre, quien la miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Alina? ¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Vine a decirles que ya no tienen ningún poder sobre mí», respondió Alina, con voz firme. Su padre apareció en la sala, con el ceño fruncido y la misma mirada de desprecio de siempre. «Pensé que te habías perdido para siempre. ¿Acaso te diste cuenta de tu error y regresaste por tu propia voluntad?», dijo con sarcasmo. «No estoy aquí para quedarme. Estoy aquí para dejar en claro que mi vida no les pertenece. Ya no soy su prisionera, ni de ustedes ni de Víctor», declaró Alina, sintiendo como su voz se volvía más fuerte con cada palabra. «¿De qué estás hablando? Víctor ha estado buscándote. ¿Sabes el desastre que causaste al escapar?», gruñó su padre. «Lo que hice fue salvarme de un destino que ustedes quisieron imponerme. No pienso volver con Víctor, ni permitir que sigan manipulándome», respondió Alina con firmeza. Su madre parecía a punto de llorar, pero su padre solo mostraba enojo. «No sabes lo que estás diciendo. No tienes nada. Sin nosotros, no eres nadie», espetó él con desprecio. Alina sonrió con tristeza. «Ustedes me enseñaron que el poder y el dinero eran lo único que importaba. Pero estaban equivocados. Lo que realmente importa es ser libre,
hacer algo que valga la pena y rodearte de personas que te valoren por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti, dijo, sintiéndose más fuerte que nunca. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de aquella casa que nunca había sido un verdadero hogar. Sus pasos eran firmes, como si cada paso la alejase de las cadenas que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. En el tren de regreso, Alina sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado a sus padres y dejado claro que ya no tenía miedo de ellos. Su independencia era suya y nadie podría arrebatársela. Al llegar a su apartamento, Daniel la estaba esperando en la puerta. Alina se lanzó a sus brazos y él la abrazó con fuerza. ¿Lo lograste?, preguntó él, con suavidad. Sí. Finalmente soy libre, respondió Alina, con lágrimas de alivio. Pero aunque había enfrentado a sus padres, sabía que todavía le quedaba una última batalla. Víctor seguía ahí, acechándola como un fantasma que se negaba a desaparecer. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Daniel, mientras ambos se sentaban en el sofá. Voy a seguir adelante. Pero esta vez, con todas mis fuerzas, dijo Alina con determinación. Los días siguientes, Alina se dedicó por completo a sus estudios y a su arte. Pero la amenaza de Víctor continuaba presente en su mente. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo también. Un día, mientras trabajaba en la cafetería, recibió un mensaje de un número desconocido. Te encontré. No puedes escapar de mí. Su corazón se detuvo por un momento. Víctor finalmente había dado con su paradero. Pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, Alina apretó el teléfono con fuerza y respiró profundamente. Ya no era la chica débil que había huido desesperada. Era una mujer fuerte, lista para luchar por su libertad. Y esta vez, no se dejaría intimidar. El mensaje de Víctor no dejaba de resonar en la mente de Alina. Sabía que debía enfrentarlo, pero necesitaba estar preparada. Durante días, trató de continuar con su rutina, asistir a clases y trabajar en la cafetería, pero la amenaza seguía latente. Daniel se dio cuenta de que algo estaba mal. Alina, ¿qué ocurre? Has estado distraída y preocupada. ¿Te pasó algo?, preguntó con genuina preocupación. Alina dudó por un momento antes de mostrarle el mensaje que había recibido. Víctor me encontró. Y no creo que se detenga hasta que me obligue a regresar con él, dijo, con la voz quebrada. Daniel la miró con seriedad. No puedes enfrentarlo sola. ¿Quieres que te ayude?, preguntó, dispuesto a protegerla. No quiero que te involucres en esto. Víctor es poderoso y peligroso, respondió Alina, aunque sus ojos mostraban cuánto necesitaba su apoyo. ¿Y crees que voy a quedarme al margen mientras tú enfrentas esto sola? No. Estoy contigo, pase lo que pase, dijo Daniel con determinación. Las palabras de Daniel le dieron a Alina la fuerza que necesitaba. Juntos comenzaron a investigar a Víctor, tratando de descubrir sus debilidades. Contactaron a personas que alguna vez trabajaron para él y lentamente empezaron a armar un plan para enfrentarlo. Durante ese tiempo, Alina se dio cuenta de lo mucho que Daniel significaba para ella. No solo la apoyaba emocionalmente, sino que también arriesgaba su propia seguridad para ayudarla. Una noche, mientras discutían sus próximos pasos, Daniel tomó su mano. Alina, quiero que sepas algo. No importa lo que ocurra con Víctor, siempre estaré a tu lado. Porque, te amo, confesó, con una sinceridad que la dejó sin palabras. Alina se quedó inmóvil por un momento antes de sonreír con lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Daniel. Eres lo mejor que me ha pasado, respondió, abrazándolo con fuerza. Pero sabían que no podían permitirse distraerse por sus emociones. Víctor se estaba acercando y necesitaban actuar rápido. Finalmente, después de recopilar la información suficiente, decidieron enfrentarse a él cara a cara. Pero antes, Alina quería dejar algo claro. Daniel, si las cosas se complican, quiero que te alejes. No quiero que termines lastimado por mi culpa, dijo con voz temblorosa. No voy a irme a ninguna parte. Esto lo enfrentamos juntos, respondió él con firmeza. Juntos se dirigieron al hotel donde Víctor se alojaba. Era un edificio imponente, símbolo del poder que él ostentaba. Pero Alina ya no se sentía intimidada. Sabía que, aunque Víctor fuera influyente, ella tenía algo que él nunca podría quitarle, su valentía y su determinación. Entraron al vestíbulo y se dirigieron directamente a la recepción. Quiero hablar con Víctor Sergeyevich. Dígale que Alina Ivanova está aquí para verlo, dijo con voz firme. La recepcionista dudó por un momento, pero al ver la expresión decidida de Alina, hizo una llamada rápida y luego les indicó que subieran al último piso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Víctor estaba esperándolos en un lujoso salón privado. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y satisfacción. Alina. Así que finalmente decidiste regresar,
dijo con una sonrisa siniestra. No he venido para regresar contigo, Víctor. He venido para decirte que dejes de perseguirme. Mi vida no te pertenece. Respondió Alina con firmeza. ¿De verdad crees que puedes desafiarme? Dijo Víctor, acercándose lentamente. Hice un trato con tus padres. Y no puedes simplemente romperlo. Ese trato fue injusto. Yo no soy una mercancía que puedas comprar o vender. Replicó Alina, sintiendo como su ira se transformaba en valentía. Daniel dio un paso adelante, interponiéndose entre Alina y Víctor. Ella no está sola. Y no permitiré que la lastimes. Dijo con voz fría. Víctor soltó una carcajada. ¿Crees que puedes protegerla de mí? ¿Tienes idea de quién soy, de lo que puedo hacerles a ambos? Amenazó, con los ojos llenos de furia. Pero Alina no retrocedió. Sabía que, aunque Víctor tenía poder, no podía controlarla si ella no se lo permitía. No importa quién seas o cuánto dinero tengas. No puedes controlarme. He reconstruido mi vida y no voy a dejar que tú la destruyas. Dijo, con una calma que sorprendió incluso a Víctor. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero Alina había dado el primer paso. Había enfrentado a su peor enemigo, y ahora, la verdadera batalla por su libertad apenas comenzaba. El enfrentamiento con Víctor había sido intenso, pero Alina no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que el peligro aún estaba presente, pero ahora tenía algo que antes no tenía, valentía y apoyo incondicional. Alina y Daniel decidieron tomar medidas serias para protegerse de Víctor. Contrataron a un abogado especializado en derechos humanos y protección personal. Además, recopilaron toda la información que habían reunido sobre Víctor y sus actividades ilegales. Un día, mientras revisaban documentos en el apartamento de Alina, Daniel sugirió algo que jamás había considerado. ¿Y si hacemos público todo lo que tenemos? Si exponemos a Víctor, perderá su poder sobre ti. Dijo, con voz decidida. ¿Quieres decir, denunciarlo públicamente? Eso sería peligroso, Daniel. Respondió Alina, con temor en sus ojos. Lo sé. Pero Víctor actúa desde las sombras. Si lo sacamos a la luz, él se convertirá en el objetivo, no tú. Dijo Daniel, tratando de darle seguridad. La idea era arriesgada, pero Alina comprendía que era la única forma de librarse de Víctor para siempre. Si él se veía expuesto, su influencia disminuiría y su poder se desmoronaría. Durante semanas, Alina y Daniel trabajaron juntos para reunir todas las pruebas posibles. Hablaron con antiguos empleados de Víctor que también habían sido víctimas de su crueldad. Cada testimonio recopilado fortalecía su causa. Mientras tanto, Alina continuaba asistiendo a la academia, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Pero la presión constante y el miedo de ser encontrada la estaban afectando. Una noche, mientras dibujaba en su habitación, recibió una llamada de un número desconocido. Alina Ivanova, ¿verdad? Dijo una voz masculina con tono serio. ¿Quién habla? Respondió ella con voz temblorosa. Soy Andrei Petrov, periodista de investigación. Recibí un mensaje tuyo acerca de Víctor Sergeyevich. Estoy interesado en tu historia. Dijo el hombre, con voz tranquila pero firme. Alina se quedó en silencio por un momento. Habían contactado a varios periodistas, pero ninguno había mostrado interés real en ayudarlos. Este hombre parecía diferente. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Preguntó Alina, tratando de ocultar su nerviosismo. Quiero ayudarte a exponer a Víctor. Pero necesito pruebas concretas y una declaración pública de tu parte. Si estás dispuesta a hacerlo, puedo garantizarte que su poder se desmoronará. Explicó Andrei. Alina dudó. Sabía que al dar ese paso, no habría vuelta atrás. Pero si realmente quería ser libre, debía enfrentarse a Víctor de una vez por todas. Estoy dispuesta. Haré lo que sea necesario. Respondió con voz firme. Andrei le explicó el proceso. Se reunirían en un lugar seguro para grabar la entrevista y presentar todas las pruebas que habían recopilado. Daniel la apoyó en todo momento, asegurándole que no la dejaría sola. El día de la entrevista llegó. Andrei resultó ser un hombre profesional y comprometido con la verdad. Alina relató toda su historia, desde la venta que sus padres habían planeado hasta las amenazas constantes de Víctor. ¿No tienes miedo de las repercusiones? Preguntó Andrei al finalizar la entrevista. Claro que tengo miedo. Pero ya no voy a permitir que el miedo controle mi vida. Respondió Alina con valentía. Andrei prometió que publicaría el reportaje en cuanto verificara toda la información. Le advirtió que debían ser pacientes, pero que el resultado sería devastador para Víctor. Días después, el artículo fue publicado. La noticia se esparció como un incendio por todas partes. Víctor fue acusado públicamente de crímenes horribles, y su reputación se desplomó en cuestión de horas. Pero aunque el poder de Víctor comenzaba a desmoronarse, Alina sabía que él no se rendiría tan fácilmente.
Ahora que había sido expuesto, su furia sería aún más peligrosa. Esa misma noche, recibió un mensaje de Víctor: «Jugaste muy bien, Alina. Pero esto aún no ha terminado». El terror se apoderó de su pecho. A pesar de todo lo que había hecho para protegerse, Víctor seguía siendo una amenaza. «Daniel, esto aún no se ha acabado. Víctor no se detendrá hasta destruirme», dijo Alina, con lágrimas en sus ojos. «Entonces vamos a seguir luchando». «No estás sola en esto», respondió Daniel, abrazándola con fuerza. Alina comprendía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Pero esta vez, estaba decidida a ganar. Los días siguientes al artículo fueron un verdadero caos. Víctor había perdido gran parte de su poder e influencia, pero su ira crecía a medida que su reputación se desplomaba. Alina y Daniel se mantenían alerta, siempre vigilando sus espaldas. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Daniel recibió una llamada de Andrei. «Alina, Daniel. Necesito que vengan a mi oficina cuanto antes», dijo con tono serio. «¿Qué ocurre?», preguntó Alina, preocupada. «He recibido información que puede ser la clave para derribar definitivamente a Víctor. Pero necesitamos actuar rápido», respondió Andrei. Sin perder tiempo, ambos se dirigieron a la oficina del periodista. Al llegar, Andrei los recibió con expresión grave. «He estado investigando más a fondo sobre Víctor y encontré algo importante», dijo mientras desplegaba varios documentos sobre su escritorio. «¿Qué descubriste?», preguntó Daniel, con los ojos entrecerrados. «Víctor no solo es culpable de chantajes y extorsiones. También está involucrado en tráfico de influencias y lavado de dinero. Pero lo más importante, uno de sus antiguos socios está dispuesto a testificar contra él», explicó Andrei. «¿Por qué haría eso?», preguntó Alina, incrédula. «Porque Víctor lo traicionó también. Y ahora busca venganza. Si logramos que testifique públicamente, podremos asegurarnos de que Víctor no pueda escapar de la justicia», respondió Andrei con voz firme. El plan era arriesgado, pero parecía la mejor opción. Contactaron al antiguo socio de Víctor, un hombre llamado Igor, quien aceptó reunirse con ellos en un lugar seguro. Durante la reunión, Igor se mostró cauteloso, pero finalmente accedió a colaborar. «Víctor destruyó mi vida. Si puedo hacer que pague por todo lo que ha hecho, entonces lo haré. Pero necesito protección», dijo con voz áspera. «Te la proporcionaremos», aseguró Andrei. «Pero debemos asegurarnos de que tus declaraciones sean irrefutables». Igor proporcionó documentos que demostraban las actividades ilegales de Víctor, además de testimonios detallados que vinculaban a Víctor con varios crímenes. Alina observaba la escena en silencio, impresionada por la cantidad de pruebas que habían logrado reunir. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentía que Víctor realmente podía ser derrotado. Mientras se preparaban para publicar un nuevo artículo con las declaraciones de Igor, Alina se permitió un momento de calma con Daniel. «¿Crees que esto realmente funcionará?», preguntó con voz insegura. «Lo que hemos hecho hasta ahora es increíble. Pero debemos seguir adelante hasta el final. No podemos rendirnos ahora», respondió Daniel con determinación. Esa noche, Alina no pudo dormir. Los recuerdos de su pasado se mezclaban con la esperanza de un futuro libre. Ya no era la chica indefensa que había huido sin rumbo. Ahora era alguien fuerte, decidida a enfrentar cualquier obstáculo. Pero Víctor no se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, mientras trabajaba en la cafetería, recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano. «Si crees que puedes destruirme tan fácilmente, estás muy equivocada. Esto apenas comienza». El miedo que había logrado mantener bajo control volvió con fuerza. Sabía que Víctor no se detendría hasta hacerla pagar por lo que había hecho. «Daniel, Víctor sigue acechándome. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto», confesó Alina con lágrimas en los ojos. «No te preocupes, encontraremos la manera de detenerlo», respondió Daniel, tomándola de la mano. Pero a pesar de las palabras tranquilizadoras de Daniel, Alina sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Y si quería ganar, debía mantenerse fuerte y no dejarse intimidar por las amenazas de Víctor. No podía permitir que el miedo la venciera. No ahora que había llegado tan lejos. Las amenazas de Víctor se volvieron más frecuentes. Alina y Daniel vivían con la constante incertidumbre de cuándo atacaría, pero decidieron no retroceder. Habían llegado demasiado lejos para rendirse. Andrei continuaba investigando y reuniendo pruebas. Igor proporcionaba cada vez más detalles sobre las actividades criminales de Víctor, pero aún necesitaban un golpe definitivo para destruir su poder. Una tarde, mientras Alina revisaba documentos con Andrei, él se acercó con expresión grave. «Hay algo que debes saber», dijo con voz seria. «¿Qué ocurre?», preguntó Alina, notando la preocupación en su rostro.
Víctor está preparando un contraataque. Ha sobornado a personas influyentes para desacreditarnos. Está intentando que todo nuestro esfuerzo sea en vano. Explicó Andrei, pasando su mano por el cabello en un gesto frustrado. ¿Qué podemos hacer para detenerlo?, preguntó Daniel, que acababa de llegar. Debemos ser más rápidos que él. Publicar la información antes de que logre silenciarnos, respondió Andrei con decisión. Alina sentía el peso de la situación aplastándola, pero su determinación era más fuerte que nunca. Hagámoslo, dijo con voz firme. Trabajaron sin descanso durante días. Andrei utilizó todos sus recursos para asegurarse de que la información fuera difundida de manera masiva. Pero sabían que aún necesitaban algo más, un testimonio definitivo que vinculara a Víctor con sus crímenes más graves. Una noche, mientras Alina descansaba en su apartamento, recibió una llamada de Igor. Alina, he encontrado algo importante. Víctor tiene documentos comprometedores en su oficina privada. Si logramos obtenerlos, todo habrá terminado, dijo con voz agitada. ¿Cómo podemos acceder a esos documentos?, preguntó Alina, consciente del peligro. Víctor se va de viaje mañana por la noche. Será nuestra única oportunidad. Pero necesito tu ayuda para acceder al edificio, explicó Igor. Alina dudó. Sabía que arriesgarse así era una locura, pero si lograban obtener esas pruebas, todo terminaría. Lo haré. Pero tenemos que ser cuidadosos, respondió finalmente. Daniel intentó disuadirla, pero comprendía que Alina no se detendría hasta asegurarse de que Víctor no pudiera lastimarla más. Al día siguiente, esperaron a que Víctor dejara su oficina. Con la ayuda de Igor, lograron infiltrarse en el edificio. El lugar era imponente, lleno de seguridad, pero Igor parecía conocer cada rincón del lugar. Rápido, su oficina está al final del pasillo, susurró Igor mientras avanzaban por el edificio vacío. Alina sintió que su corazón latía con fuerza, pero no permitió que el miedo la paralizara. Junto a Daniel, llegaron a la oficina de Víctor y comenzaron a revisar los archivos. Finalmente, encontraron lo que buscaban. Documentos detallados sobre transacciones ilegales, acuerdos corruptos y pruebas claras de que Víctor había estado manipulando a políticos y empresarios. Lo tenemos. Esto lo destruirá, dijo Alina con voz triunfante. Vámonos antes de que alguien nos descubra, advirtió Daniel, tomando los documentos con cuidado. Regresaron a la oficina de Andrei, quien revisó el material con atención. Esto es más grande de lo que imaginé. Publicaremos todo en las próximas horas. Víctor no tendrá cómo escapar de esto, dijo Andrei con una sonrisa de satisfacción. Esa noche, Alina no pudo dormir. Sabía que su vida cambiaría para siempre cuando todo se hiciera público. Pero no importaba. Ya no se trataba solo de su propia libertad, sino también de proteger a otros de la crueldad de Víctor. Finalmente, amaneció. Andrei había cumplido su promesa y el artículo fue publicado con todos los documentos incriminatorios. Los medios se hicieron eco rápidamente de la noticia y la imagen de Víctor quedó destruida. Pero aunque Alina había ganado una batalla importante, sabía que la guerra aún no había terminado. Víctor no se quedaría de brazos cruzados. Era hora de prepararse para el último enfrentamiento. La publicación de las pruebas contra Víctor causó un verdadero terremoto en la sociedad. Políticos, empresarios y medios de comunicación comenzaron a distanciarse de él, temiendo que su propia reputación quedara manchada. Pero Víctor no era un hombre que aceptara la derrota con facilidad. Su furia crecía cada día y sus intentos de intimidar a Alina se volvieron más directos. Un día, mientras trabajaba en la cafetería, un desconocido se le acercó con una expresión inquietante. Deberías tener más cuidado, chica. Hay personas poderosas que no quieren verte caminar por la calle, dijo antes de marcharse sin darle oportunidad de responder. El miedo volvió a apoderarse de Alina. Sabía que Víctor no se detendría hasta destruirla, pero también comprendía que ahora tenía aliados dispuestos a ayudarla. Daniel y Andrei reforzaron su seguridad. Cambiaron de apartamento, instalaron cámaras y se aseguraron de que nadie los siguiera. Pero sabían que Víctor tenía recursos ilimitados y no sería fácil escapar de su venganza. Alina se mantenía fuerte, aunque cada día se volvía más difícil. La presión constante comenzaba a afectarla emocionalmente. Apenas dormía y su rendimiento en la academia se veía afectado. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto para la academia, Daniel entró a su habitación con una expresión preocupada. Alina, tienes que descansar. No puedes seguir así, dijo mientras se sentaba a su lado. No puedo detenerme. Si dejo de moverme, siento que Víctor va a atraparme, respondió Alina, con la voz quebrada. No estás sola en esto. Andrei y yo te apoyamos. Pero necesitas recuperarte. No puedes luchar si estás destrozada por dentro, dijo Daniel, tomando su mano.
Las palabras de Daniel la hicieron reflexionar. Sabía que tenía razón, pero el miedo era demasiado grande. Aún así, decidió hacer un esfuerzo por recuperar un poco de su estabilidad emocional. Los días pasaron y la investigación de Andrei continuaba. Pero Víctor también movía sus fichas. A través de sus contactos, logró desacreditar parte de la información publicada y lanzar una campaña de desprestigio contra Alina. Un día, mientras revisaban las últimas noticias, Andrei recibió una llamada urgente. «Tenemos un problema. Víctor ha comprado a varios periodistas y abogados. Está preparando una demanda para desacreditar nuestra historia», dijo con tono preocupado. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Daniel, frunciendo el ceño. «Necesitamos más pruebas. Algo que sea tan contundente que nadie pueda ignorarlo. Y creo que sé dónde encontrarlo», respondió Andrei con voz decidida. Andrei explicó que Víctor tenía una propiedad secreta donde ocultaba documentos más comprometidos. Información que, de ser revelada, lo destruiría por completo. «Es muy arriesgado. Pero si logramos acceder a esos documentos, esto se acabará», dijo Andrei, mientras trazaba un plan. Alina y Daniel aceptaron la propuesta, aunque sabían que ponían en peligro sus propias vidas. La noche siguiente, se infiltraron en la propiedad de Víctor con la ayuda de Igor, quien los guió a través de un sistema de seguridad complejo. El lugar era impresionante, lleno de lujos y vigilancia. Pero con cautela, lograron entrar a la habitación donde se almacenaban los documentos. «Ahí está», dijo Igor, señalando una caja fuerte en la pared. Después de varios intentos fallidos, lograron abrirla. Dentro, encontraron archivos que no solo incriminaban a Víctor, sino también a sus socios más cercanos. «Esto es suficiente para destruirlo completamente», dijo Alina, con voz temblorosa pero llena de determinación. «Ahora debemos salir de aquí antes de que nos descubran», advirtió Daniel. El escape fue complicado, pero finalmente lograron salir de la propiedad sin ser detectados. Andrei los esperaba con ansias en su oficina, donde inmediatamente comenzaron a organizar la publicación del nuevo material. Esa noche, mientras revisaban los documentos, Alina se dio cuenta de que la batalla contra Víctor estaba llegando a su punto culminante. Pero también comprendía que no podía permitirse fallar. No ahora que había llegado tan lejos. Estaba decidida a seguir adelante, sin importar lo que ocurriera. La publicación de los nuevos documentos fue un golpe devastador para Víctor. Sus conexiones más cercanas comenzaron a abandonarlo, temerosos de que su caída los arrastrara también. Andrei había hecho un trabajo impecable al exponer cada uno de sus crímenes. Pero Víctor no se quedó de brazos cruzados. Con los pocos contactos que le quedaban, organizó un contraataque. La amenaza contra Alina y Daniel se volvió más real que nunca. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad para despejarse de toda la tensión, Daniel notó que alguien lo seguía. Su mirada se endureció al darse cuenta de que no estaban seguros. «Alina, creo que debemos regresar. No estamos a salvo aquí», dijo con voz urgente. Alina miró alrededor, pero no pudo identificar a nadie en particular. Aún así, confió en el instinto de Daniel y aceleraron el paso hasta llegar a su apartamento. Al cerrar la puerta con llave, ambos se miraron con preocupación. «Esto no va a parar hasta que Víctor sea detenido», dijo Alina, temblando ligeramente. «Y no nos detendremos hasta que eso ocurra», respondió Daniel con firmeza. Esa noche, Andrei les llamó con noticias alarmantes. «Víctor ha movilizado a sus hombres para encontrarlos. Tenemos que actuar ahora o será demasiado tarde», dijo con tono apremiante. «¿Qué propones?», preguntó Alina, sin ocultar su preocupación. «Debemos entregar toda la información que tenemos a las autoridades. Pero no basta con simplemente entregarla. Necesitamos que los medios se involucren para garantizar que nada sea ignorado o encubierto», explicó Andrei. El plan era arriesgado, pero también la única opción que tenían. Prepararon un archivo completo con todos los documentos y testimonios recopilados, y Andrei contactó a un grupo de periodistas confiables dispuestos a ayudarles. La conferencia de prensa se organizó en un hotel bajo estrictas medidas de seguridad. Alina se encontraba nerviosa, pero sabía que debía mantenerse fuerte. Víctor había destruido demasiadas vidas y ella no permitiría que continuara haciéndolo. Cuando llegó el momento de hablar, Alina tomó el micrófono y relató su historia desde el principio. No ocultó nada. Describió cómo había sido vendida por su propia familia, cómo Víctor la había amenazado y perseguido, y cómo había decidido luchar por su libertad. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Sabía que su testimonio sería decisivo para poner fin al poder de Víctor. Los periodistas hicieron preguntas y Andrei se encargó de proporcionarles todas las pruebas que habían reunido. La noticia se esparció rápidamente, y las autoridades se vieron obligadas a actuar. Horas después, Andrei recibió una llamada.
Lo lograron. Víctor ha sido detenido y está siendo interrogado en este momento. Sus contactos y su influencia se están desmoronando, dijo Andrei con evidente alivio. Alina se dejó caer en el sofá, sintiendo como el peso de la angustia comenzaba a disiparse. ¿Esto significa que todo ha terminado?, preguntó Daniel, tomando la mano de Alina. Significa que estamos más cerca de ser libres. Pero aún debemos asegurarnos de que Víctor pague por todo lo que hizo, respondió Alina con voz firme. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, juicios y procedimientos legales. Aunque Víctor intentó utilizar su dinero y sus contactos para escapar, las pruebas eran demasiado contundentes. Finalmente, un juez dictó sentencia. Víctor fue condenado a una larga pena de prisión por sus crímenes. La noticia fue recibida con aplausos por parte de quienes habían sido víctimas de su crueldad. Alina sentía que por fin podía respirar con tranquilidad. Aunque el camino había sido duro, sabía que había tomado la decisión correcta al enfrentar a Víctor y luchar por su libertad. Sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. Aún quedaban cicatrices que sanar, miedos que superar y sueños que perseguir. Pero por primera vez, Alina miraba al futuro con esperanza. Con Víctor finalmente tras las rejas, Alina pudo sentir que un enorme peso se levantaba de sus hombros. Pero aunque la amenaza había sido eliminada, su vida aún no estaba completamente en paz. Había heridas que necesitaban sanar y un futuro que debía construir. Andrei seguía en contacto con ella, asegurándose de que todas las pruebas permanecieran protegidas y que el juicio contra Víctor avanzara sin problemas. La justicia finalmente estaba tomando su curso. Pero lo que más ayudó a Alina a recuperarse fue el constante apoyo de Daniel. Él nunca se había apartado de su lado, incluso en los momentos más oscuros. Su amor y dedicación le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Un día, mientras ambos paseaban por el parque que solían visitar, Daniel rompió el silencio. Alina, sé que has pasado por muchas cosas y que tu vida ha cambiado por completo. Pero quiero que sepas algo. No importa lo que decidas hacer de ahora en adelante, siempre estaré aquí para apoyarte, dijo con sinceridad. Daniel, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Has sido mi ancla en medio de la tormenta, respondió Alina, con los ojos llenos de lágrimas. No necesito que me agradezcas. Solo quiero verte feliz, dijo Daniel, sonriendo cálidamente. Alina comprendía que su vida debía seguir adelante. Aunque había logrado escapar de su pasado, aún debía descubrir qué hacer con su futuro. La Academia de Arte seguía siendo un refugio para ella, un lugar donde podía expresarse libremente. Los días pasaron y Alina se concentró en su arte. Sus obras comenzaron a atraer la atención de críticos y galerías, quienes veían en su trabajo una fuerza genuina y conmovedora. Pero algo seguía faltando. Aunque su éxito profesional comenzaba a florecer, su corazón no estaba completamente en paz. Había alguien con quien debía reconciliarse. Un día, Alina tomó la decisión de regresar a la ciudad donde vivían sus padres. Sabía que la relación con ellos estaba rota, pero necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, ya fuera con perdón o con aceptación. Al llegar a la casa familiar, encontró a su madre sola en el jardín. Parecía más vieja, con el rostro marcado por la culpa y la tristeza. Alina, dijo su madre, con la voz quebrada. Hola, mamá, respondió Alina, con tono suave. Hubo un largo silencio antes de que su madre rompiera a llorar. Lo siento tanto por todo lo que te hicimos. Nunca debimos venderte de esa manera. Nunca debimos permitir que Víctor te hiciera daño, dijo su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alina sintió una mezcla de dolor y compasión. Durante años había deseado escuchar esas palabras, pero ahora que finalmente las escuchaba, comprendía que el verdadero perdón debía venir de su propio interior. Ya no puedes cambiar lo que pasó. Pero estoy aquí porque necesitaba enfrentar esto. No sé si podré perdonarte completamente, pero quiero dejar atrás el odio. Quiero seguir adelante con mi vida, dijo Alina con voz firme. Su madre asintió, aún llorando, pero agradecida por la oportunidad de disculparse. Alina se marchó de aquella casa con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado a sus demonios y, aunque las cicatrices permanecían, ahora podía mirar al futuro sin miedo. De regreso en su apartamento, Daniel la recibió con una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, creo que finalmente puedo dejar atrás todo lo que me hacía daño, respondió Alina, abrazándolo con fuerza. La vida comenzó a estabilizarse para Alina. Sus obras de arte se exhibían en diferentes galerías y su nombre se hacía conocido en el mundo artístico. Pero, sobre todo, había encontrado un propósito en su arte: transmitir esperanza y fortaleza a quienes más lo necesitaban. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, recibió un mensaje de Andrei. Alina,
quería felicitarte por todo lo que has logrado. Tu historia ha inspirado a muchas personas. Y, aunque Víctor esté en prisión, su influencia sigue disminuyendo cada día más. Has hecho algo increíble, decía el mensaje. Alina sonrió al leerlo. Sabía que su lucha había valido la pena. Había derrotado a sus miedos, enfrentado a sus enemigos y encontrado la paz que tanto anhelaba. Pero aún quedaban cosas por hacer. Su historia aún no había terminado. El éxito de Alina como artista seguía creciendo. Sus obras eran exhibidas en diversas galerías y su nombre comenzaba a hacerse conocido en el mundo artístico. Pero aunque había logrado mucho, sabía que su verdadera satisfacción no provenía de la fama, sino de la libertad que había conquistado. Su relación con Daniel se había fortalecido. Pasaban los días juntos, apoyándose mutuamente en cada paso que daban. Alina había encontrado en él un verdadero compañero, alguien que había estado a su lado en los momentos más oscuros y que nunca había perdido la fe en ella. Un día, mientras trabajaban en la cafetería, Andrei llegó con una expresión emocionada. Alina, Daniel, tienen que ver esto, dijo, mostrando un artículo de periódico que llevaba consigo. El titular decía, Víctor Sergeyevich condenado a prisión permanente por crímenes contra la humanidad. Las pruebas que habían proporcionado, junto con las investigaciones adicionales de Andrei, habían sido suficientes para asegurar una condena definitiva. Finalmente, todo ha terminado, susurró Alina, con lágrimas de alivio. Sí, Víctor no volverá a lastimar a nadie más, afirmó Andrei con orgullo. La noticia se esparció rápidamente, y muchos de los antiguos socios de Víctor también fueron detenidos. El poder que una vez había ejercido sobre tanta gente se desmoronaba como un castillo de naipes. Alina se permitió celebrar su victoria, pero también comprendía que aún había cosas que debía resolver. Había enfrentado su pasado y derrotado a Víctor, pero ahora debía construir un futuro real. Los meses siguientes, Alina se dedicó por completo a su arte. Daniel siempre estaba a su lado, ayudándola a organizar exposiciones y colaborando con ella en nuevos proyectos. Habían comenzado a planear una vida juntos, llena de creatividad y amor. Un día, mientras caminaban por el parque, Daniel se detuvo y la miró con una expresión seria pero amorosa. Alina, hay algo que quiero preguntarte, dijo, tomando su mano. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, con el corazón latiendo con fuerza. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Y aunque no siempre fue fácil, cada momento contigo ha valido la pena. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo sueños y enfrentando desafíos. ¿Te casarías conmigo?, dijo, mostrando un anillo simple pero hermoso. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alina. Nunca había imaginado que alguien la amaría tan sinceramente, después de todo lo que había pasado. Sí, Daniel. Claro que sí, respondió, abrazándolo con fuerza. Su vida había cambiado de maneras inimaginables. Había encontrado a alguien que la amaba por quien realmente era, no por lo que podían obtener de ella. Y eso era algo que nunca había experimentado antes. La boda fue sencilla pero llena de significado. Solo asistieron sus amigos más cercanos, incluyendo a Andrei, quien se había convertido en parte esencial de su vida. Durante la celebración, Andrei se acercó a Alina con una sonrisa. Has recorrido un largo camino desde aquella primera llamada que me hiciste. Estoy orgulloso de ti, dijo con sinceridad. No lo habría logrado sin ti, Andrei. Siempre estaré agradecida por todo lo que hiciste, respondió Alina, abrazándolo con gratitud. La vida de Alina finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Pero su viaje no terminaba allí. Ahora quería usar su arte para ayudar a otros que también habían sido víctimas de injusticias. Comenzó a organizar talleres gratuitos para jóvenes con talento artístico pero sin recursos. Quería que ellos también encontraran una forma de expresarse y escapar de sus propios miedos. Alina y Daniel trabajaban juntos en el proyecto, dedicando su tiempo y esfuerzo a crear un espacio seguro donde todos pudieran sentirse valorados. Un día, mientras impartía una clase a un grupo de jóvenes, Alina se dio cuenta de algo importante. La verdadera libertad no consistía solo en escapar de un pasado doloroso, sino en construir un futuro que valiera la pena vivir. Y por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito real. Pero había algo más que deseaba hacer. Algo que aún no había enfrentado completamente. Su relación con sus padres aún estaba rota. Aunque había perdonado a su madre, sabía que debía cerrar ese capítulo por completo si quería seguir adelante con su nueva vida. Y así, Alina decidió dar un último paso hacia la sanación. Alina sabía que, para cerrar completamente su doloroso pasado, debía enfrentar a sus padres una última vez. Aunque había perdonado a su madre, la relación seguía siendo frágil. Y con su padre, las cosas eran aún más complicadas. Decidió viajar a la antigua casa familiar y hablar con ellos sin miedo ni resentimiento.
Daniel la apoyó en su decisión, asegurándole que, sin importar el resultado, él estaría a su lado. Alina llegó a la casa con el corazón acelerado. Al tocar la puerta, su madre la recibió con sorpresa y emoción. «Alina, ¿has regresado?», dijo con voz temblorosa. «He venido a hablar. Necesito hacerlo para seguir adelante», respondió Alina, con una calma que sorprendió a ambas. Su madre la invitó a entrar, y se sentaron en la sala donde tantas veces había llorado en silencio. Su padre apareció poco después, con una expresión entre culpable y desafiante. «¿Qué haces aquí?», preguntó su padre, con tono áspero. «He venido a cerrar este capítulo. No para ustedes, sino para mí», dijo Alina con voz firme. Su padre se quedó en silencio, claramente incómodo por la situación. Pero Alina continuó. «Durante mucho tiempo, pensé que todo lo que hicieron fue por crueldad. Pero ahora entiendo que también fue por desesperación y ambición. Lo que hicieron estuvo mal, y aunque nunca lo olvidaré, quiero dejar atrás ese odio que me ha consumido durante tanto tiempo», dijo Alina, mirándolos con sinceridad. Su madre comenzó a llorar. «Lo siento, Alina. Nunca debimos haberte hecho eso. Me dejé llevar por el miedo, por la idea de que tener dinero era lo único que importaba. Pero perdimos algo mucho más valioso, perdimos a nuestra hija», dijo su madre entre lágrimas. Alina sintió que sus palabras eran genuinas. Había pasado tanto tiempo alimentando su resentimiento que había olvidado que el perdón también era parte de su sanación. «No espero que me entiendan completamente. Pero necesito seguir adelante. Estoy construyendo una nueva vida, una vida que yo elijo. Y solo quería que lo supieran», respondió Alina, con voz temblorosa pero decidida. Su padre no dijo nada. Su orgullo era demasiado fuerte para admitir su error. Pero eso ya no importaba. Alina se levantó y se despidió de su madre con un abrazo sincero. De regreso en la ciudad, Alina sintió que por fin había hecho las paces con su pasado. Ya no había nada que la atara a ese dolor. Estaba libre. Daniel la recibió con una sonrisa cálida y un abrazo reconfortante. «¿Todo bien?», preguntó él, acariciando su cabello. «Sí, creo que finalmente puedo dejar atrás todo», respondió Alina, sonriendo con sinceridad. Los meses siguientes fueron un periodo de renacimiento para Alina. Su proyecto de talleres artísticos para jóvenes se convirtió en un éxito, ayudando a muchos a encontrar su voz y su propósito. Su carrera como artista seguía floreciendo, pero lo más importante era que había encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Daniel y Alina compraron un pequeño estudio donde podían trabajar juntos. Sus vidas se habían entrelazado de una manera que parecía irrompible. Un día, mientras organizaban una exposición de arte benéfica, Alina recibió un mensaje inesperado. Era de Andrei. «Alina, pensé que te gustaría saberlo. Víctor murió en prisión. Su poder y su influencia se desvanecieron completamente. Nunca más podrá lastimar a nadie», decía el mensaje. Alina sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Aunque Víctor había sido su peor enemigo, nunca había deseado su muerte. Pero ahora, su historia finalmente había llegado a su conclusión. «¿Estás bien?», preguntó Daniel al ver su expresión. «Sí, creo que al fin puedo dejar todo eso atrás», respondió ella, con voz tranquila. Alina comprendió que su verdadero poder no estaba en destruir a sus enemigos, sino en sanar sus propias heridas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras observaba su última obra colgada en la galería, sintió que había encontrado su propósito. No solo había escapado de un destino cruel, sino que también había creado algo hermoso a partir de su dolor. Daniel se acercó y la tomó de la mano. «Tienes un poder increíble, Alina. Y estoy muy orgulloso de ti», dijo él con ternura. «Gracias por nunca rendirte conmigo», respondió ella, con lágrimas de gratitud. Finalmente, Alina había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era una víctima, sino una creadora de su propio destino. Y con Daniel a su lado, sabía que el futuro solo podía ser brillante.